Amados, muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gloria a Dios por ello. Gracias al Señor que estamos aquí nuevamente en este día 15 de octubre. El tiempo está pasando rápido, los años están llegando y se están quedando en nosotros. Pero Dios tiene su fin para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, gracias por haberme acompañado. Y esperamos que usted pase el video a otra persona porque este video va a ser de mucho interés. De mucho interés. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Vamos a ponerle, enseñarle a otra gente lo que el Señor dice. Así que vamos a orar primeramente y luego vamos a darle la palabra. Ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte gracias por este nuevo día. Este día 15 de octubre, Señor, gracias porque tú nos concediste entrar en él. Señor, gracias, es una bendición que no estamos, Señor, viviendo, estando en el hospital, en la cama, Señor, pero estamos delante de tu presencia para oír tu palabra. Queremos que aquellos que tuvieron un accidente o están en el hospital, Señor, ahí llegue tu palabra también. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Señor, gracias porque tú eres siempre fiel. Señor, ahora mismo en tus manos me encomiendo. A ti te doy la honra y la gloria para siempre. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 18. Ahí vamos a tener la palabra. Y nuestro tema dice, las promesas de Dios son mejores que las del hombre. Las promesas de Dios son mejores que las del hombre. Dice la Biblia en Génesis capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo primero hasta el versículo 14. Ahí nos vamos a detener. Después le apareció Jehová en el Sinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Esto está hablando de Abraham. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásala, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y éste se dio prisa y lo preparó. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos.
Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dice, se rió pues Sara entre sí, no a carcajadas, no, entre sí se rió. Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? La clave está en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El tema es, las promesas de Dios son mejores que las del hombre. ¿Por qué razón? Porque las promesas del hombre se las lleva el viento. Si te dice, te promete alguien una cosa, dice, no me acuerdo. ¿Te lo dije? ¿De veras? ¿En serio? No me acuerdo si te lo dije. Pero las promesas de Dios están grabadas en su palabra. Esas no se van a mover de ahí. Están fijas, pero si permanecemos fieles al Señor, se van a cumplir en ti y en mí. Porque Dios no se olvida de sus promesas. Pero realmente, al ver esta historia de Abraham, nuestro padre Abraham de la fe, vemos diferentes características en él, porque tiene muchas cosas que aprender de él. La fe inmovible, que cuando Dios lo llamó de donde estaba viviendo esa nación idólatra, Dios le dice, sal de tu tierra, de entre tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió de ahí. Se trajo todo lo que tenía de ganancia, sus bienes, y vino a donde Dios le había prometido darle. Fíjese, las promesas del Señor. Abraham era un hombre rico. Dios le había bendecido porque había obedecido a Dios. Y realmente no tenía familia. Sara era estéril y no podía tener familia. Pero cuando Dios promete, aunque la tierra esté partida, va a llover. Y se va a rellenar otra vez la tierra. Va a dar fruto. El árbol que estaba seco va nuevamente a retoñar. Esa es la palabra del Señor. Las promesas de Dios son mejores que las del hombre. Tenemos que confiar en la palabra del Señor, que siempre nos muestra su amor y su misericordia. En el trayecto de Abraham con su hijo, cuando ya Dios le había prometido que le daría un hijo, no creyó Sara.
Y dice que se rió entre sí, no a risa abierta, sino que como que dice, ¿cómo? Y ella dijo, pero en los versículos dice el Señor, sí te reíste, porque Dios ve todo. Ahora, esos otros ángeles, ¿quiénes eran? Eran ángeles de parte de Dios, pero Dios mismo iba con ellos. Porque veamos lo que el Señor hace. Cuando ya habían comido con Abraham lo que le había preparado, fíjese cómo vemos la cosa, que preparó inmediatamente para que comieran. Ellos no rehusaron. Entonces, Dios es como nosotros, tiene la misma forma que nosotros, el ser humano. Pero Él es santo. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso el diablo siempre nos quiere matar. Quiere destruirnos, porque dice, esa es la misma imagen de Dios. Lo odio, porque me ha castigado, me va a castigar más fuerte en poco tiempo. Hermana Jackie Arab, de la primera mamá, Dios te bendiga, hija. Qué bueno, gloria al Señor por ello. Gracias porque estás en tu trabajo, en la comida, sí. Dios te bendiga, hija. Porque realmente cuando se habla de la palabra del Señor, que Dios se había prometido a Abraham que le daría una tierra. Y Abraham salió de entre su pueblo y caminó a Abraham y fue bendecido porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Porque Dios permite que cuando obedecemos al Señor, Él va a hacer caminos donde no hay camino. A veces que hay momentos que uno dice, pero ¿cómo Dios hace caminos donde no hay camino? Todos sabemos que cuando creemos en la palabra del Señor, hay satisfacción en tu corazón, en tu mente. Y dices, no, Dios me va a ayudar, va a ser conmigo. Por eso aquí nos está diciendo el Señor en el versículo 14 de Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Verdad que no pensamos nosotros que el Señor nos ve? Las muecas que nosotros hacemos porque a veces no le creo. No, son mentiras. Pero Dios ve todo nuestra actitud. ¿Qué estamos haciendo? Y nos olvidamos que Dios es el creador del universo, Él sabe todas las cosas. Él lo ve. Por eso el Señor dice en Génesis capítulo 18, versículo 14, óigalo, lo que dice, para que veamos que no debemos de desmayar. Parecen las cosas muy difíciles y decimos, Señor, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Veamos los testigos que el Señor tiene. Porque dijo el Señor, dijo, vas a verlo. Miren lo que dice. En Números capítulo 11, versículo 23. El pueblo de Israel clamaba a Moisés y a Jehová Dios, que querían carne. Que querían carne, querían comer. Dijo, allá en Egipto comíamos siempre carne de sobra. Había alimento para todos. Pero ellos querían carne. Y Moisés dijo, Señor Dios, traigo 600,000 personas aquí conmigo. ¿Qué hago? ¿Podrás darle carne para todos? Por eso dice el Señor Jehová. Números capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios es el mismo. Y le dice a Moisés, júntame 70 ancianos, los ancianos del pueblo de Israel, y reúnelos en el tabernáculo y espérame, yo voy a llegar ahí. Y lo que hizo Dios con Moisés, dijo, reúneme los 70 y yo pondré de tu espíritu a ellos para que tú no lleves la carga tú solo. Dios había visto que era una carga, pero dijo, Moisés no puede solo, voy a poner del espíritu de él en los hombres. Y dice que cuando Dios puso el espíritu de Moisés en los 70 hombres, los ancianos, empezaron a profetizar, confirmando que Dios estaba obrando en ellos. Faltaron 2 de venir a la reunión. Más tarde dijeron, los 2 que no vinieron, dijo, están profetizando allá. El mismo espíritu de Moisés llegó a esos 2 ancianos que faltaron. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No lo hay. Miren el otro testigo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. Eliseo siempre pasaba por este lugar de una mujer rica, la Sunamita, y era muy atenta. Dice, habló con su esposo y le dijo, este siembra de Dios pasa por aquí, hijo, vamos a hacerle un tabernáculo para que cuando venga pueda descansar en él. No habían esos 2 ancianos no habían venido al campamento porque no obedecieron la voz, pero Dios había ordenado 70 ancianos y faltaron esos 2, pero el Espíritu de Dios entró como quiera en esos 2 que habían faltado y profetizaban. Cuando vemos aquí que Eliseo había pasado por donde vive la Sunamita, le pregunta a su criado Gehazi y le dice, ¿qué podríamos hacer con esta Sunamita? Nos ha atendido aquí, nos tienes un lugar donde podamos dormir, descansar, pero le pregunta a Gehazi, ¿qué podemos hacer? Y el criado le dice, no tiene hijo, y el hombre ya es viejo. Fíjate la promesa que Dios hace. No fue Eliseo, fue la promesa de Dios. Porque Dios es el que hace la obra, el que promete. Y le dice en ese versículo, capítulo 4, versículo 16,
Eliseo dijo a la tsunamita, y él dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Fíjate que lo que ella dijo, como Sara dice, se rió entre sí, pero ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Lo mismo que Sara hizo, se rió entre sí, pero esta mujer dijo, no, Señor. Ella no creyó a la promesa que le estaba dando Eliseo. Pero no era Eliseo, era parte de Dios. Porque Dios ve el favor que estaban haciéndole a Eliseo, la tsunamita. Tiene que bendecirla. Y el Señor dice que, habiendo obedecer, ella concibió y tuvo un hijo y fue de grande bendición. Ahora, mire lo que pasó. Fui a predicar al norte y fui a la iglesia a predicar en ese lugar. Había una pareja que tenía, dice, vinieron a mí cuando yo estaba predicando después de la oración, dice, hermano, tenemos 6 años de que estamos pidiendo al Señor familia y no tenemos. Señor, ore por nosotros. Era joven todavía, pero ya tenía 6 años y no tenía familia. Oré por ellos. El Señor le dio familia. A los 5 años regresé otra vez para el mismo allá norte. Y me dicen ellos, hermano, ore para allá, que el Señor nos dé más familia. Estaba creciendo la familia. Entonces, Dios cumple su palabra. No fue por mí, sino que su palabra es la que se cumple. En el 2003, mi esposa, mi hija Jackie y yo fuimos a Teherán porque me invitaron para que predicara en la Semana Mayor, la Semana del Hogar. Y cuando estábamos ahí, vino una pareja y nos dice, hermano, tenemos 6 años esperando que el Señor nos dé familia y no ha venido. Dice, voy a dar una ofrenda a Dios, no a mí, a Dios. Dijo, oren por nosotros. Mi esposa, mi hija Jackie y yo oramos por esa pareja. El Señor le dio familia. El siguiente año yo fui solo. Y viene el hermano que no había tenido familia, vino y me dijo, hermano, quiero que vaya a ver el milagro que Dios nos dio. Y me llevó a su casa, vi la criatura, tenía apenas 3 meses, lo vi ahí, el milagro de Dios. Este es el milagro de Dios. Dios siempre escucha. Por eso, Dios le mostró a Abraham y Sara no creyó. Porque dijo, ya tengo 90 años y él tiene 100 años. ¿Cómo tener hijos? Cuando Dios dice, yo te bendeciré, pero tenemos que ser fieles a Él. Estaba oyendo en su momento un reporte que una mujer de Honduras venía con su niño para llegar a Estados Unidos. Vendió todo lo que tenía para pagar al coyote para que la pasara para Estados Unidos. Cuando llegaron al puente, al lugar de donde tenían que cruzar, vieron toda la migración ahí. El coyote lo dejó sola.
Fíjese la fe de esta mujer. Y había varios hombres que querían pesar y dijeron: mujer, te vas a ahogar. La corriente de ese río es muy fuerte. Dice que ella dijo: puso sus pies en el agua. Y dijo: el Dios de Moisés es el mismo. Él abrió el mar para que el pueblo pasara. Esta mujer pasó el río y todos estaban admirados tomando fotografías de ella. Y una de la aduana estaba llorando diciendo: tengo 20 años de trabajar en la aduana, nunca había visto un milagro como este. Que esta mujer ni los zapatos, las sandalias se le mojaron. Pasó en seco, porque no se le mojaron las sandalias. Y ahora este aduanal está trabajando para ayudar a los indocumentados. Dios Mahayalani. Cuando llegó la mujer al otro lado, llegó donde estaban los aduanales, en vez de deportarla, la vieron, dice: mi hijo viene enfermo. Llamaron a una ambulancia en vez de deportarla. El niño, cuando vio a los aduanales, se rió con ellos. Ellos se sintieron, dijo: no es imposible. Lo que Dios hace, lo hace bien. Ahora dice que el juez le dio asilo en Estados Unidos. Porque cuando Dios creemos en Él, dice, ella misma dijo: el Dios de Moisés es el mismo. Yo pasaré. Porque realmente cuando hablamos con verdad, Señor, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Porque todas las cosas pertenecen a Dios. Y yo me quedo admirado. Digo: Señor, gracias, porque tú siempre haces la obra. Fallamos al Señor, pero Él no nos falla a nosotros. Tenemos que darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Y cuando Dios está hablando con Abraham, que habían comido, ahora dice en el versículo 17: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí hay pruebas que Dios y los ángeles tienen cuerpo, capaces de sentarse, pararse y comer lo que Abraham cocinó. Dios es el mismo. Y ellos comieron el becerro que Abraham había cocinado, sus cuerpos en acción, caminando a donde iban a maldecir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham no se despegó de ellos, dijo, fue con ellos platicando, pero nomás 2 ángeles iban caminando hacia Sodoma. ¿El otro quién era? Dios Kamahayani. Dios se regresa y para mostrarle a Abraham lo que tenía que hacer. Por eso tenemos que confiar en la palabra del Señor. No hay que desmayar. Porque el Señor, por eso mismo dijo el Señor a Abraham: Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa mía.
Abraham ya tenía 100 años, dijo, Señor Dios, ¿quién será el heredero de todo lo que yo tengo? ¿Este Damaseno? ¿Mi mayordomo? Dijo Dios, no. Saldrá de tus lomos el que será el heredero, y era Isaac. Pero él esperó en la promesa de Dios. Pero fíjese el gran test que tenía. Hermana Olga Jaramillo, te bendiga, hermana. General Terán, te bendiga, hermana. Abraham estaba en un gran examen. Dice, pero él tenía fe en el gran sustituto. Abraham sabía lo que iba a pasar, lo que Dios le había pedido, que sacrificara a su hijo. Pero en su corazón dice, yo sé lo que Dios va a hacer, pero yo voy a hacer lo que Él me dice. Tengo que actuar, porque Él es fiel. Dice en el capítulo 22 de Génesis, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Caminando Abraham y Isaac juntos, le está haciendo esa pregunta. ¿Cómo iba su corazón de Abraham? ¿Cómo se sentía? ¿Usted cree que no oyó lo que el hijo le estaba preguntando? Dijo, traemos aquí el cuchillo, la leña y la lumbre y el holocausto. Solamente Abraham sabía que él iba a hacer el holocausto, el hijo. Pero no le dijo, Dios se proveerá. La fe de este hombre, Dios se proveerá. A ver que nosotros tenemos esta cosa que dice, ¿cómo le iré a hacer? No hay para dónde hacerse. Estás entre medio de la espada y la pared. Pero cuando hay fe y esperanza, el Señor dice, Dios va a hacer camino donde no hay camino. Porque Él es el camino. Y estando realmente, dice, Abraham dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí el altar y compuso la leña, dice el hermano, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendiendo, versículo 9, Abraham su mano tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y oyó voces. Versículo 10. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces dice, alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado de sus cuernos en un zarzal. La prueba que Dios había puesto a Abraham, ahí está la solución. Él provee, pero a veces nosotros no lo vemos. Tantas cosas que están pasando y nos ponemos a pensar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque el diablo quiere atormentar nuestra mente.
Pero dice el versículo, pero él tenía gran fe en el sustituto. Abraham había dicho, Dios proveerá. Aún veía quizás el cordero, él mismo decía, Dios proveerá. Pero Isaac le decía, Padre, pero no lo veo. Dios proveerá. Porque realmente cuando dice Dios proveerá el cordero, ¿qué dice Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29? He aquí el cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Es una promesa en la crucifixión de Cristo. Él quita el pecado, pero la persona tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Miren lo que dice el hermano Pedro, capítulo 1, versículo 19. En su primera carta. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los posteriores tiempos por amor a ¿quién? A vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ese plan. Cuando había visto Dios que el mundo estaba perdido, y pregunta, dice, ¿qué haremos? Todo el mundo está perdido. Pero Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo qué tenía que hacer. El amor de Cristo hacia nosotros es grande. Miren lo que dice hermano Pedro, el capítulo 2, versículo 26. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo? ¿Sobre quién? Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, que dice, fuiste sanado. Corey Adam, God bless you, brother. Thank you for being here. We love you. We wait to, this word is good for us. For me, it's good. For everyone too. I know that. Porque Él dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Cada uno estamos siendo probados. Cada uno de nosotros estamos siendo probados. Usted que tiene problemas en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, con sus vecinos. Usted es cristiano o cristiana. Permanezca fiel al Señor. Porque Dios ve todas las cosas que nos hacen. Mientras que permanezcamos creyendo en el Señor, vamos a ser victoriosos. Cada uno estamos siendo probados, sean pastores, maestros, profetas, y aún Cristo pasó por esa prueba y convenio, dice, y triunfó. Abraham esperó 100 años. Su heredero sería uno que saliera de sus lomos. Era orden de la promesa de Dios. El convenio pasó por un gran examen. Abraham, dame tu hijo en sacrificio. ¿Usted cree que no es un examen grande?
La promesa que Dios le había dado, ahora quiere quitársela. Pero Dios era para probarlo. A veces a nosotros dice, sírveme. Ay, Señor, pero no puedo porque hay mucha gente hipócrita en ese lugar y no puedo. No digas eso. ¿Qué eres? Tú eres mi siervo, mi sierva, sírveme. No mires a los demás, mírame a mí. No digas nada en contra de otros. Procura hablar de mi palabra. No juzgues a nadie, sino que yo soy el que va a juzgar en aquel día. Solamente prepárate para hablar de mí, testificar que Cristo es nuestro Salvador. Dame tu hijo en sacrificio. Dios veía cómo amaba Abraham a su hijo único. Dios le dice, tú no sabes mis planes para el futuro. Yo también, dice el Señor, haré un gran sacrificio dando a mi único hijo. Esta es una gran prueba en tu convenio. Para ti y para mí es un convenio. Dios nunca se olvida de sus promesas. Si obedecemos a Dios, debemos confiar. Las promesas de Dios son mejores. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy Jehová, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hermana Mari Ortiz, hermana, estoy orando por ti. Todo va a desaparecer en el nombre de Jesús. En este momento vamos a orar y nos vamos a despedir de este lugar, pero promesas de Dios son mejores que las del hombre. Procura presentarte a Dios aprobado y verás lo que Dios va a hacer en ti, en cada uno de nosotros. Porque ahí está la salvación de todo ser humano. Ayúdeme a orar en esta mañana. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, esa persona que está viendo este programa, Señor, oh Dios, toca su alma, su espíritu. Se entregue a ti, Señor. Que pueda confesar, Señor, entregarse. Escribe su nombre en el libro de la vida. En tus manos lo encomiendo. Gracias, Señor. Amaha Toruba Hainania. Espíritu Santo, en este momento, pido, Dios, por la hermana Mari Ortiz. Señor, tú conoces la necesidad que hay en el hogar, en su vida personal. Espíritu Santo, en Mahat Arrebosali, tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Así como esa mujer salvador hondureña, Señor, el Dios de Moisés la hizo pasar sobre las aguas y llegó a Estados Unidos, Señor, y ellos se quedaron admirados y la gente decía, es un milagro, una santa. La palabra de Dios se cumple cuando creemos en Él. Ahora mismo, Ruth Castro, entrégate, recibe a Cristo en tu corazón y serás libre de todo lo que el enemigo dice que tienes. En el nombre de Jesús de Nazaret, acéptalo. Amahá Rabusalandi. Padre mío, tú eres fiel a tu palabra. Hay demás enfermos, hay otra mujer, hermano. Señor, tienes 7 niños. Está postrada en cama, no puede moverse, Señor.
Entra a ese cuarto donde está ella, Señor. Toca su alma y su espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea levantada por el poder de la palabra de Jesucristo. Padre, en tus manos la encomiendo. Señor, gracias porque tú siempre eres fiel. Te doy gloria y honra por todo lo que tú has hecho en mi vida también. Gracias, Señor. Ama a Torah Kalenasi. A ti te doy la honra y la gloria para siempre. Padre, bendice a cada uno de los que se conectaron esta mañana de una manera especial. A ti te doy la honra y la gloria para siempre. Espíritu Santo, sea con todos ellos. A ti te doy gloria y honra, Padre. Gracias. A tu nombre y gloria para siempre. Amén, amén, amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Dios les guarde. Y les esperamos el viernes próximo. Esperamos que Dios les guarde, que puedan acompañarme. Oren por este viejito, pero nuevo en el espíritu, porque quiero seguir predicando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde.